Para comenzar el día de hoy vamos a hablar de uno de los derbis que hemos tenido esta temporada, Elche-Eldense. Ganó el Eldense 1-2. ¿Cómo viste el partido, David? Pues desde la perspectiva del Eldense, que la particularidad de este vídeo nos hace centrarnos en uno solo de los dos alicantinos de primeras, súper bien planteado. De segunda. Súper bien planteado este partido que a posteriori significaría la permanencia en segunda. Y muy inteligente Fernando Estévez. Me quedo atrás, defiendo. El Elche ya sabemos, lo comentaremos, los problemas que tiene de cara a gol, cediendo el balón, pero sin apenas sufrir. Macay prácticamente blocó balones por arriba y poco más. Una buena parada sí que tiene. Sí, pero todo lo que llega al Elche ya sabemos que cuesta finalizar. Y luego aprovechó también el fallo del Elche, Juan Tortuño, que estuvo fantástico. Fallo habitual, por otra parte, luego lo comentaremos. Y lo cierto es que con el 0-1 apenas había sufrido y dio la sensación de que el partido prácticamente estaba hecho. El Elche que ya está desesperado aún más. A partir de ahí lo mismo, a mantener el resultado, hasta que a David Timor le dio por hacer quizá el gol de la temporada. Uno de ellos. Pero un obús sin despeinarse. Extraordinario, y un 0-2 que ya parecía hecho. Encima del empate a posteriori parecía que le iba a valer por los resultados que estaba viendo en otros campos. Sufre un pelín al final, que es cuando más aprieta el Elche a base de centros y tal, pero sin demasiado peligro. Es verdad que acaba viendo gol en propia, pero bueno, al final no impactó demasiado en el resultado porque, como digo, el empate también les valía. Y muy contentos por un Eldense que parecía que se estaba liando, lo comentamos en las últimas jornadas, que esta dinámica que ya han dejado atrás tenía pinta de ser este equipo que, acabando mal la temporada, acaba en el pozo, pero han resurgido. Sí. Son ya 3 partidos sin perder, después de lo de Burgos, empate ante Levante y esta victoria. Y un equipo que creo que ha merecido quedarse en segunda, como finalmente lo hará. Sí, así es. Salvación matemática a falta de un partido, un poco apretadito, pero bueno, como tú comentabas, se metió en una dinámica muy mala, donde parecía que podía incluso ser uno de los candidatos más firmes al descenso, porque cuando todos los de abajo sumaban, ellos se quedaban estancados. Pero bueno, segunda temporada que vamos a ver a Eldense en el fútbol profesional. No sabemos. Segunda. No, son varias. Exacto. Ah, perdón. En la historia es otra cosa, pero se refiere, creo que a consecutiva. Consecutiva, sí. Claro. Y bueno, nada, imagino que veremos un equipo reforzado de cara al año que viene. Se mantienen, el presupuesto aumenta. ¿Cómo lo veis? Bueno, primero vamos a repasar la temporada. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Cómo Tenemos habéis un visto repaso todo? aquí preparado. Sí, Quiero que me comentéis. Al final ha sido un equipo muy práctico, porque sabiendo las cosas que tenía, ha sabido optimizarlas. Por ejemplo, la solidez atrás y el balón parado han sido dos sellos del equipo de Estévez. Y al final, pese a ser un recién ascendido, que en principio tu objetivo es luchar por el descenso, solo ha estado una jornada en descenso en toda la temporada. Es una cosa que destaca esta temporada del Eldense. También jugadores, por ejemplo, como Ortuño, Soberón, que al principio daban resultados, pero han tenido valles de dejar de marcar, que sobre todo han coincidido con la mala racha del Eldense. En el centro del campo también ha habido mucha rotación. El capitán Ortuño, el otro Ortuño, quizás es el que más ha destacado a nivel general. También Sí. Timor, un poquito de veteranía, y encima ha puesto el broche con ese golazo. Y atrás, por lo que decíamos, Carlos Hernández, el amigo de nuestro compañero Pau y Dumic, han sabido hacer una defensa muy buena, y el único problema quizá es la alternancia en la portería. Bueno, que yo Problema no sé si ha sido un problema. Que luego ha sido virtud. Es Exacto. una Sí, Porque al gestión final, de hecho, solamente con el que extrañísima. menos se esperaba, porque Jan Mackay. No, pero es nadie que se yo creo esperaba que iba a rendir tampoco así. nadie esperábamos el rendimiento de Aceves. Tengo los datos. Y cuando al menos entró Macay, fue como, te dejas fuera Aceves, que te estaba sí. salvando muchas veces, y ahora Macay ha salvado también al equipo muchas veces. Empezó Zubiaurre, que igual fue el peor de todos, con 10 partidos. Luego Vallejo otros 10, que es el que venía del ascenso. Aceves 14 y Macay 7. O sea, es un reparto que yo no recuerdo ninguna plantilla en general. Creo que de puede ser porteros. de las veces, o a lo mejor ha sido casi la única vez, donde un equipo en segunda división rota con 4 porteros con muchos partidos. Exacto, porque de normal igual por lesiones puede jugar un canterano un partido o dos, pero es que aquí son mínimo 7 partidos y ya ha sido Macay, que quizás es el más destacado al final. Que posiblemente hubiese acabado con más partidos, ¿no? Acabará lo más seguro con 8, yo creo. Sí. Bueno, Y- a lo mejor. Pero bueno, que han sido. Vallejo, al ser el último y no jugarte nada, o no sé. A lo mejor sí que opta por Mackay. Y yo también quería destacar que es cierto que se ha salvado el Eldense justito, como ha dicho Ismael, a falta de una jornada, pero hay que recordar que en el inicio de la temporada, casi mitad,
se llegó a hablar de posibilidades de entrar en Bueno, playoff. algunos más que Yo otros. escuché habrá. un Algunos más que podcast. otros, aquí en Cheque Gol Bueno, no se yo, mira a nadie. yo voy a volver a Que defender. es cierto que a partir de Sí, yo es que- ese triplazo fue cuando No, no empezó fue la un mala triple, racha no fue un triple. del Eldense. Ahí es donde, Pero, ahí un es donde momento, se yo demuestra lo que, quiero que decir lo que es yo decía era hasta verdad. qué punto empezó bastante bien el Eldense para que era debatible que podía entrar en playoff, así que imaginaos hasta qué punto. Hombre, estaba más cerca de los empezó puestos bastante de bien el playoff Eldense. que de los de descenso. Aunque yo creo que el Eldense, la planificación de la temporada era como yo también dije en aquel momento. Yo creo que los equipos que van a luchar por no descender intentan planificar una temporada para sacar los máximos puntos posibles lo antes posible. Entonces yo creo que el Eldense le salió perfecto porque en ese tramo de temporada pues eso, se llegó a hablar del playoff y el descenso se veía como una utopía. El problema pues que llegó la mala racha, fueron 11 jornadas, son fueron. 9 sin ganar 9 sin y ganar. pasaron de estar 11 puntos por encima del descenso a 2. Y bueno, pues con el susto en el cuerpo, porque también llegamos a hablar aquí que la continuidad de Estevez, que para mí es una grandísima No, noticia. llegamos a hablar aquí, no. Es que desde el club se barajó cesar a Estevez, traer entrenadores que estaban despuntando en Primera RFF y demás. O sea, que no es algo que hablásemos aquí, es que de verdad se dudó desde el club y al final se apostó por la continuidad de Estevez, que bueno, también hay que valorarlo, porque- el tiempo ha dado razón a quien confió en él. Sí, porque además, después de salir de este bache muy prolongado, con una victoria, recordemos, en el plantillo que estaba invicto, sacas un 1-2 a Hamburgo súper meritorio. Lo he comentado antes, es esta victoria empatando al Levante, siendo un pelín superior, y luego el triunfo contra el Elche. Es una muestra pequeña, pero da la sensación un poco que era un tema mental, que se han despejado las dudas, y al final la permanencia con una jornada de antelación, que quieras que no, es un éxito incuestionable, pese a esta mala racha. Vamos, a principio de temporada, evidentemente todos firmaban salvarse con una jornada de antelación. Es Sí. que, si mal no recuerdo, cuando hablábamos de lo del playoff, o hablabas más en tu Es que persona. me quiero defender, ¿eh? No, No, me no, vais a pero dejar. que igual- No, te voy a ayudar un poquito. Sí. Estaban con 41 puntos y estaban, como decías tú, muy cerca del playoff. Nosotros decíamos que necesitaban primero certificar la salvación, también lo decía el entrenador, y ahora tienen 50 puntos. Sí. Desde ahí, que quizá era marzo, que hablábamos Sí, sí, de esa puede ser, situación, marzo, abril. han conseguido 9 puntos, 7 de ellos en las 3 últimas jornadas. Sí, sí. Eso indica ese bache que se Pero le ha hecho muy larga la temporada. Es que yo en ningún momento decía como que había que pedirles playoffs ni demás. Yo lo único que decía era que para que no ocurriese lo que acabó ocurriendo, era que Ya lo el dijo. equipo se dejara llevar, tenían que ponerse un objetivo distinto. Se les ha echado el agua al cuello y han visto el objetivo otra vez a intentar agarrarse y lo han conseguido. Pero yo no decía en ningún momento que el Eldense tenía que luchar por playoffs, porque eso es una utopía, me refiero. Con esa plantilla, con el coste que tiene, es muy difícil hacerlo. Lo que sí que quiero comentar es el estilo de juego del equipo, muy marcado. Y con jugadores, quiero que digáis cuál es para vosotros el jugador de la temporada del Eldense. Sergio Ortuño. Yo Para estoy mí, entre Marc Mateu. Sergio Yo me quedo, Ortuño y creo, Marc con Marc Mateu. Mateu No lo he también. mencionado antes, pero bueno, has dicho el tema del balón parado y el Una nombre que figura. viene es Marc Mateu. Son 7 asistencias, la mayoría o de saque de banda, que también tiene peligro, directamente con centros, también a balón parado. Y si eres tan poderoso en esas estadísticas, porque tienes un lanzador que es de los mejores de la categoría, vamos, sin duda. Yo creo que el mejor. Directamente Ya. se le puede bautizar como el mejor de la categoría. Te ha Y a mí aportado también esa experiencia, Me ha gustado ¿o qué? muchísimo Domic. Ha sido una, Sí, una ha sorpresa sido- porque no Es no que- te esperabas, no, que era desconocido. También quería La verdad comentar que es eso. un muy buen central. Que la dupla defensiva, uno ya venía en el proyecto, otro es un fichaje de bajo coste, y yo creo que se han entendido muy bien y han sido otra de las razones por las que el Eldense ha conseguido sumar tanto. Y luego Íñigo Piña, que también se ha sumado en estos últimos partidos con la lesión de Carlos Hernández. Tampoco es que estuviera siendo testimonial antes, también tenía minutos y ha rendido. O sea, la rotación de centrales en ese caso, los tres diría, han estado muy bien en general, no hay ninguna queja. También otros nombres que podemos destacar son los de Ortuño, Juanto y el de Iván Chapela. Sí, exacto. Son Son 9 hacer una golitos. buena temporada en Primera Federación, pero también tenía que dar ese salto al fútbol profesional, que no siempre es fácil. Quizás también el de Mario Soberón, que fue clave el año pasado y pues ha aportado goles, quizá menos de lo que se esperaba, porque igual era el punta más referencia en cuanto a nivel. Ha ido de más y- a menos, Y lo se ha visto único. superado por Ortuño, pero al final han sabido juntarse y crear una buena cantidad de goles. Creo que entre los dos son 20 goles, que no está nada mal. Sí, los tres máximos goleadores son esos: 11 Ortuño, 9 Soberón y 9 también Chapela. Bueno, hasta aquí el repaso, ¿no?, de la temporada del Eldense. Queda un partido que veremos a ver
cómo lo cierra. Es en casa, si no me equivoco. Contra el Sporting, que se está jugando. Se están jugando todo, pero cositas. a ver si la despedida de la temporada, digamos, es Pero una fiesta. en Yo el- puntualizar que es un meritazo la salvación. De hecho, este lo dijo en la rueda de prensa, que le da más mérito a la salvación este año que al ascenso del año pasado. O sea que eso lo dice todo. Y solo hay que ver perdón. ayer, cuando volvió la plantilla al nuevo Pico Amat, cómo lo recibió la afición, y era una fiesta y nos alegramos muchísimo de este cheque gol, y ojalá sea la segunda consecutiva de muchísimas más en el fútbol profesional. Quiero que miramos a cámara y hagamos con los dedos una nota de la temporada del Eldense, así improvisada, y lo haremos con los demás equipos. ¿Os parece ¿Por qué bien? no lo decimos en alto y ya está? No. Claro, igual. Es que la Si gente no, se raya. Es que la gente que lo está Los escuchando, la gente que lo está escuchan en escuchando. Spotify. Pero si decimos a todos a la vez, No a la vez, ¿no? Vamos de uno en uno. Vamos de uno. ¿Qué nota le das tú al Eldense? lo vais a actualizar seguro. Venga, va. No, yo ya tengo la nota en la Yo cabeza. también. Si quieres empiezo yo. 8. 6,5. Yo me quedo con un 7. Yo un 8 también. ¿Media? Bajita, no, que ha Matemáticas. conseguido el objetivo. seguro. 7,25, 7,5 será. Está ahí, lo has puesto tú ahora editando No, en no lo casa. voy a poner. Sí, claro que está aquí el número, por favor. Bueno, igual está más bien ahí. Sí, Claro, pero bueno. porque arriba no se ve. Tienes toda la razón. Pero bueno, hasta aquí dejamos la temporada del Eldense, que queda un partido. Hablaremos la semana que viene de ellos, de cómo vemos el futuro. Pero bueno, vamos a repasar los demás equipos valencianos. Sí, no te vayas.